porque a pesar de que ellos tienen el dinero, de que ellos tienen los medios de comunicación, de que ellos tienen el control de la narrativa, el pueblo ha logrado oponerles resistencia y nulificarlos. Así es, nos dimos cuenta, estamos ya en otro tipo de términos. Desafortunadamente, todavía mucha gente sigue viendo TV Azteca, Televisa, pero cada vez menos. Y esto creo que seguirá incrementando, ¿no? La conciencia del pueblo, el despertar del pueblo a medida de que podamos seguir avanzando en cuanto a llevarle Internet a todos, en todas partes, y que puedan llegar contenidos independientes. No, no quiero yo darme de santo ni ser arrogante, pero pues como sin censura, en donde pues uno de nuestros grandes colaboradores es Luis Guillermo Hernández. Y Luis Guillermo, por cierto, la semana pasada la presidenta de México llega al final de año, en el principio de su mandato, con una aprobación del 76%, que si redondeamos, bueno, pues sería casi 8 de cada 10 mexicanos le apoyan. Imagínate tú, 8 de cada 10 mexicanos le apoyan a la 77%, imagínese usted. Esto es de Pulse MX. Pero antes, la encuesta a la que me refería yo, don David, es esta de Encol, con el periódico español El País, ese es de 76. Bueno, en estricto sentido son 8 de cada 10 mexicanos los que apoyarían a la presidenta de México, algo verdaderamente nunca antes visto. Y pues creo que es importante que podamos hacer un balance de estos primeros meses de gobierno, cómo llega al final de año la doctora Claudia Sheinbaum, querido Luis Guillermo. Creo que es un buen momento para hacer este corte de caja de 2024, mi querido Toño, no solo en materia electoral, sino también en todos los ámbitos de la vida nacional. Y yo no tengo ninguna duda, ahora que lo comentas con los números en la mano, no tengo ninguna, absolutamente ninguna duda de que 2024 ha sido el año de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No solo porque construyó un movimiento detrás de sí misma que la llevó a la presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el más alto cargo del servicio público en nuestro país, la más alta posición política y jerárquica en términos de gobierno de nuestro país, sino porque rompe con el paradigma, ese viejo paradigma de que las mujeres no pueden, no saben, no deben gobernar. Y me parece que ese solo hecho, el hecho de que la doctora Sheinbaum Pardo sea hoy nuestra presidenta, ya es suficiente para considerarla la figura del año y considerar su llegada al poder como el acontecimiento más importante de 2024. Pero además de ese hecho específico y concreto, me parece que ha habido a lo largo de estos 12 meses muchísimas muestras de cómo el poder ejercido con una mano femenina va a distanciarse en términos simbólicos, en términos sociales y en términos políticos de todo cuanto hayamos conocido en materia de ejercicio del poder hasta hoy en nuestra sociedad. Un hecho sin precedentes. Yo lo he dicho en otros ámbitos y lo he dicho en otros contextos, más o menos de la misma manera. La forma en que la doctora Claudia Sheinbaum está ejerciendo el poder, esta, esta mezcla de sutileza expresiva con contundencia política, esta mezcla, diría yo, inusual de tacto eh, discursivo, de tacto de imagen pública, pero al mismo tiempo de una profundidad y un conocimiento de la cuestión política, la convierten en un personaje sin precedentes más allá de su condición de mujer. En muy pocos meses hemos podido identificar la forma personal en la que ella está ejerciendo el poder, con un dinamismo absolutamente bajo control total de todas las aristas. Me lo dijo una fuente este fin de semana, una mujer que ejerce un control
prácticamente total sobre sus actos y sobre sus objetivos. Y esta noción de que tiene prácticamente una visión de 360 grados de lo que está ocurriendo en el país, la hacen una figura absolutamente interesante en términos del análisis político y social. Ella controla su agenda, ella sabe las necesidades de su gobierno y su trabajo de supervisión de su equipo, el trabajo mediante el cual supervisa lo que hacen sus secretarios, sus subsecretarios y todo el gabinete ampliado a su alrededor, no deja lugar a dudas de que estamos ante una mujer absolutamente acuciosa, absolutamente meticulosa, Toño, y totalmente comprometida con su tarea. No ha descansado prácticamente nada en todo el año, desde la campaña presidencial que comenzó muchísimo antes de enero, pero que llevó a esta mujer a recorrer todo el país para recabar pues la información de lo que sería la construcción de su proyecto de gobierno. Tuvo un periodo de transición bastante intenso en el que prácticamente cogobernó con el expresidente López Obrador. Lo dijimos en algún momento de este mismo espacio, durante un momento de nuestra historia en estos meses de 2024, México vivió con dos presidentes en funciones, el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Cogobernaron y lograron arrancar una serie de modificaciones fundamentales, entre ellas una histórica reforma judicial, una histórica reforma al poder que más se resistió a los cambios en esta era y aterrizar una serie importantísima de reformas constitucionales para consolidar, cimentar y dejar bien perfectamente grabados, diría yo, a piedra y cincel en la Constitución, todos los beneficios sociales, todas las circunstancias relacionadas con el bienestar de los más pobres en el país. Estos cambios que han ocurrido en estos 12 meses, Toño, no tienen precedentes. No tienen precedentes desde ninguna perspectiva, ni desde la perspectiva de conocer cómo gobierna una mujer, ni desde la perspectiva de entender la consolidación del proyecto que comenzó en 2018, su concreción en la Constitución mexicana y el que la doctora Claudia Sheinbaum en estos meses que lleva gobernando, 70 días, un poquito más de 70 días, le haya metido el acelerador a fondo a la transformación. Entonces, yo no tengo ninguna duda, mi querido Toño, más allá de que coincida o no con las encuestas de Encol, de Expol o todas estas eh, empresas demoscópicas, de que el pueblo de México, está con Claudia Sheinbaum, porque en apenas unos meses de ejercicio del poder ha demostrado no solo capacidad, sino sobre todo, y esto es sumamente importante, rumbo, rumbo. Los que apostaban por una presidenta blandengue, quienes apostaban por una especie de caricatura o marioneta López Obradorista, hoy no deberían tener ninguna duda de quién está ejerciendo el poder y cómo lo está ejerciendo. Una mujer que no titubea, una mujer que conoce perfectamente y a detalle cada tema que le incumbe como jefa del Estado mexicano, y una mujer que es capaz de controlar sus emociones, sus estrategias, sus planes y sus objetivos con una agenda absolutamente meticulosa y bien establecida.
Yo, al menos yo, mi querido Toño, me quedo, me quedo con la sensación de que vamos a ver en los próximos meses, en los próximos 5 o 6 años, a una de las figuras políticas más singulares que hayamos conocido en México en muchas décadas. No, y es que va en faster, como decíamos cuando yo iba en la secundaria, va en faster en cuanto a la implementación, sí, ¿no? En la implementación de una serie de políticas que se prometieron, políticas muy propositivas, programas sociales y además programas de infraestructura. Vamos, creo que está entregando, como se dice en inglés, she's delivering, está entregando, está teniendo muchos resultados muy, de manera exponencial y en sus primeros meses, y esto, bueno, pues como bien dices, será el principio de una carrera que será recordada por muchos durante algún tiempo. No quiero que nos vayamos, Luis Guillermo, sin que platiquemos ese tema.